Y bueno, sé que muchos de ustedes hasta que no vean este video, pues básicamente no me van a creer lo que les voy a decir, como dicen por ahí, ver para creer, pero créanme, bueno, no me crean, esperen a que vean el clip que les voy a mostrar porque me he encontrado un culé sensato. Así como lo escuchan, no me estoy inventando nada, lo vamos a ver juntos en breve y que a mí particularmente me ha dejado bastante asombrado. De todos modos, bueno, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para descubrir unas cosas juntos. También vamos a ver una opinión de un personaje que según él vive a unas cuadras del Bernabéu, un programa que se llama Radio Esta Noche, el tipo se llama Santi Segurola, y bueno, básicamente ha dado una opinión al respecto del Santiago Bernabéu, que como les estoy diciendo es llamativo. También vamos a ver un clip de esos animados que a ustedes tanto les gusta. Espero que este, por Dios, no tenga copyright. Y bueno, lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Les comento que me está cayendo un hate terrible en Instagram por un video que subí, tiene casi 6.000 views y tiene como 300 comentarios en el que decía básicamente que que el Real Madrid había sido el único equipo que había sacado la cara por el fútbol español en la Champions, cosa que es totalmente cierto. Y bueno, los tipos están súper ofendidos. Me he reído un montón con los comentarios de estos enfermitos. Es que es una cosa impresionante. Lo único que hacen es atacarme por mi color de piel, por mi nacionalidad, por donde nací, por donde vivo. Una cosa increíblemente absurda. Pero bueno, no nos vamos a enredar muchísimo con eso para que entiendan que la verdad es increíble. Y bueno, si alguno quiere seguirme en Instagram, en la descripción de este video encuentran tanto mi Instagram como Twitter. Nada, lo que les estaba comentando, vamos a ir directamente al cuento del día de hoy. Quiero que empecemos con el tema del culé sensato, porque hay una cuenta muy famosa de Twitter llamada Post Blaugrana que hacía este comentario bastante pesado, la verdad. Lo voy a colocar aquí, aquí ya lo tenemos. El comentario es el siguiente. Dice Cristiano a los 16, Lamine Yamal a los 16. En una foto en la que sale Cristiano muy jovencito y en una foto que sale que Lamine Yamal con 16 y el Golden Boy que nadie se explica a día de hoy cómo fue que él lo terminó ganando. Así que vamos a reproducir el video y deleítense con la sabiduría de un Blaugrana. Algo que jamás pensé que fuera a salir de mi boca. Escuchemos. Acabo de ver esto y es que os juro que me da vergüenza, ¿eh? Como culé, siento vergüenza viendo esto. Pero si es que luego es normal que se rían de nosotros, que digan que somos un meme, pero ¿qué haces? ¿Pero cómo puedes comparar esto? En primer lugar, dudo que Cristiano Ronaldo tenga aquí 16 años, tendrá 13, 14. Da igual, eso es lo de menos. Es lo de menos, pero es interesante comentarlo. Eso y es la primera gran verdad. Tenía creo que 14 años en esta foto Cristiano. Ya en primer lugar, lo que no se puede hacer es comparar a Cristiano con Lamine Yamal, un tío que es top 3 mejores jugadores de la historia con Lamine Yamal, no tiene sentido. Brutal. Y mira que este tipo, además de ser muy inteligente, o es lo que transmite, tiene algo que una vez se lo escuché, creo que a Iñaki Angulo, y es algo que he pensado muchísimo tiempo y quien me conoce, seguramente algún amigo blaugrana que tengo muchísimos, creo que tengo más amigos del Barça que del Real Madrid. Aquí en Latinoamérica ha calado mucho el relato del Barça y el tema de la vacía y toda la cosa y de los valores. Y siempre comentaba, yo decía, está bien, a mí me parece perfecto que tú coloques a Messi por encima de Cristiano. Me parece bien, creo que tienes argumentos muy sólidos, muy válidos. Esto antes de conocérselo de Negreira y lo raro que fue todo el mundial, que bueno, eso en su momento seguramente se debatirá. A mí me parece muy interesante y muy chévere que lo pongas porque tienes argumentos para hacerlo. Pero si tú colocas a Messi como el primero, el futbolista más importante de todos los tiempos, el que tiene que estar de segundo tiene que ser Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Por todo. Porque exactamente lo mismo, una batalla campal que se metieron estos dos increíbles y que yo creo que la termina desestabilizando el tema del mundial, que tiene su asterisco por ahí seguramente y que bueno, no lo sabremos todavía. Pero la realidad es esa. Y lo mismo para mí. Yo me dicen top 10 o top 5 de futbolistas para mí, coloco a Cristiano y detrás tiene que ir, si considero que Messi está detrás, tiene que estar justo, si Messi, Cristiano es el quinto, Messi tiene que ser el sexto, es que es así de sencillo, pero bueno, son cosas que evidentemente nuestra cabeza nos da para pensarlo, pero ellos el complejo de inferioridad no da para ponérselo, sigamos. ¿Que Lamine Yamal reúne todas las condiciones para llegar a donde quiera? Sí. Pero me juego lo que quieras
a que haciendo aún una carrera increíble Lamine Yamal no va a superar a Cristiano. Me juego lo que quieras, de verdad, y como culé te lo digo, me la suda. Brutal, es que tiene toda la razón. Y es que nada más hace falta verlo esta temporada. Lamine Yamal tiene condiciones para ser un futbolista, para darle unos muy buenos años al Barça, pero de que meterse a hablar, a sentarse en la mesa de Cristiano, yo creo que son palabras mayores. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un futbolista, Neymar, Griezmann, el mismo Gareth Bale, hablando tratando de meterse en esta conversación, incluso jugadores legendarios como Bale, que lo que hicieron en el fútbol, no se pueden sentar en esa mesa, imagínense. Pero lo que más me choca de esto ya no es el hecho ese de comparar a Cristiano con Lamine Yamal, que vamos, es vergonzoso. Pero lo que más pena me da de esto, y de verdad me da mucha pena, es el mensaje que esta persona intenta transmitir. La realidad es que esto es un mensaje en tono burla hacia Cristiano Ronaldo, subiendo esta imagen y comparándolo con esta de Lamine Yamal. Ojo, porque aquí viene la parte más importante del video y la parte que me parece que es arrollador. Creo que aquí lo único que yo veo es una enorme admiración hacia este chico. Cómo alguien tras pasar una infancia tan difícil, porque tuvo una infancia muy, muy complicada y tuvo pocas oportunidades, a base de esfuerzo y sacrificio ha conseguido ser lo que es a día de hoy. Y creo que es un ejemplo para muchas personas. Yo si fuera Cristiano Ronaldo estaría orgullosísimo de ver esta foto, seguramente más orgulloso que ver las miles de fotos que tendrá besando sus balones de oro. En fin, lamentable. A ver si aparece el TikTok del chico. No, no aparece el TikTok del chico. Lástima que no aparece para seguirlo y para decirle a ustedes que lo sigan, porque me pareció sencillamente demoledor y ese mensaje final absolutamente bestial, bestial. Pero la verdad, no sé qué opinan ustedes. A mí me ha conmovido este mensaje porque es toda la realidad. Es que, poco más que añadir realmente. Sencillamente bestial. Quiero que ahora escuchemos al tipito este, el viejito este, que yo no sé de dónde ha salido este señor. Primera vez que voy a reaccionar a unas declaraciones de él en mi canal o en cualquiera de mis dos canales. Y lo hace para transmitirnos semejante barbaridad. Escuche. Yo vivo a una, que eso que dicen los argentinos, a una cuadra del Bernabéu y he visto toda la transformación del campo desde mi portal prácticamente. Te falta ponerte un casco y tirar cosas a... Es un delirio. ¿no? Y ahora me dicen que va a seguir porque van a ampliar la estación de metro del Bernabéu, Sí. van a poner 12 bocas, va a haber... Mira, pero a lo mejor te ponen hasta... Escucha, vas a según acabar avance- viviendo, si siguen ampliando, dentro del Bernabéu. No, y igual. según avance, Santi. igual tienes hasta el helipuerto allí, por si algún día quieres llegar desde Bilbao, desde Castro alguna vez directamente en No, lo helicóptero. que sí sé es que el barrio se va a transformar totalmente. Claro, pues Eso mira, es así. se revaloriza tu casa, Santi. O no, depende. Ya. He visto informes de todo estilo. Porque también va a haber mucho lío, muchos días, mucho... Bueno, pero gente mucho del fútbol concierto. siempre ha ido ahí. No, el fútbol, pero es que ya no va a ser, solo va a ser... Claro. Ahora el tardeo se va a trasladar. Bueno, pues allí. cómprate una casa en la Bueno, los finca y lo pones en conciertos, Airbnb. No, los para que yo me ¿Quieres, compre... ¿quiere para- deciros para algo de que- las obras o no? para que- las obras, pues que la verdad es que ha quedado una fiambrera muy bonita. ¡Hala! A ver Lo cómo que has ha terminado, dicho. David. ¡Hala lo que ha Lo que dicho! ha terminado. pero Una y cinco. Tenía la noche inspirada, Santi. Muy Madre bien. mía, el Barça A una diestro y calamidad siniestro. y el Bernabéu una fiambrera. A diestro y Vaya dos siniestro. titulares, ¿eh? Bustillo se está santiguando. A diestro y siniestro. Bueno, sabrá Dios de dónde salió este señor, sabrá Dios de qué equipo. Imagínate que tienes allí una propiedad, una vivienda que efectivamente, como le han dicho, se va a revalorizar gracias a impecable trabajo de don Santiago Bernabéu, iba a decir de don Florentino Pérez, y que ahora la queja va a ser que eso se va a hacer muy de noche, muy tarde todos los días, cuando no sé qué, cuando no sé cuá. Fíjense cómo están ahí todo el tiempo haciendo comentarios burlones acerca del tema del nuevo Santiago Bernabéu, de que aquello, de que las obras, de que no sé qué, bueno, prácticamente que esto se va a volver un caos absoluto. Pues yo no sé qué está esperando para vender su casa, véndasela a alguien que sea hincha del Real Madrid y créanme que escuchando la música de la Champions desde ahí, desde su casa, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, es que este es el precio. Es como lo del estadio, es que está pasando con la gente con el tema del estadio y lo que están llorando con el tema del estadio es exactamente lo mismo, perdón, que le ha sucedido al Real Madrid durante toda su historia. Están intentando minimizarlo de alguna manera y como dijeron por ahí, no me acuerdo cuál persona
de estas importantes del Real Madrid, que lo habrá comentado, lo comentó, es el precio que hay que pagar por ser el mejor. Este es el precio que va a pagar el Santiago Bernabéu por ser el mejor estadio del mundo. Que subnormales como estos vengan. A mí lo que me preocupa realmente es escuchar a una persona de esta edad decir esta cantidad de estupideces tan juntas, porque, o sea, es que yo digo, o sea, si esto lo dice una persona de esta edad, ¿qué quedará para la gente que más joven que está escuchando a este señor y que le pone como un ejemplo? Que me quedó una fiambrera muy bonita. Seguramente la obra más importante de todos los tiempos en Madrid, probablemente en toda España, a nivel deportivo, seguramente es la obra más importante de todos los tiempos, y que venga un señor que, repito, no sé si está teniendo algún tipo de complejo, venga a decir que ha quedado muy bonita la fiambrera. Nos da una idea más o menos de cómo está el nivel en muchos lugares en España, y lo siento muchísimo porque sé que muchos de los que ustedes, de los que me siguen, ustedes son españoles, pero es que es una cosa tras de otra, y sé que no son tan anormales como parece, sino que es más antimadridismo que nada. Cerramos este video con este clip que, repito, ojalá no tenga copyright. En este sí aparece el TikTok. Ustedes saben que yo siempre doy crédito al que hace este trabajo, porque creo que es un trabajo válido, al igual que el del chico anterior, que no, lastimosamente no encontré, no aparecía el nombre del TikTok ni aquí ni sobre el final. Y aquí dice que es fútbol.caricatureo, creo que dice. Ahorita que se mueva para acá lo vamos a ver con más claridad. Vamos a verlo. Vini viendo la televisión. Ahí está Xavi despidiéndose de la entidad blaugrana, y lo está viendo en televisión Vinicius. Ojo. Bueno, ahí va a donde Ancelotti, creo. Ajá, a despertar a Ancelotti allá al Real Madrid. Y no entiendo muy bien de inglés. Ah, mira, aquí está fútbol caricature. Sí, así es como aparecía. Pero aquí en TikTok es fútbol.caricature 0. Le dice Ancelotti, parece como que Xavi se va. No te entiendo muy bien inglés, pero me imagino que dice eso. No va a volver, creo. Xavi se marcha y salen corriendo Florentino y Carlo Ancelotti a buscar a Laporte. Y el dibujo de Laporte es que me volvió absolutamente loco. Me parece increíble, es que se pasa de verdad. Y no entiendo por qué le falta un brazo. Me imagino que le dice, no quiero que Xavi se vaya, o no dejes que Xavi se vaya, algo así. O haz que Xavi se quede, y le dice Laporta que no, y ahí le entrega 100 millones. No entiendo muy bien quién es. No es Vinicius, porque si se fijan en la forma de la ceja del otro chiquito, aunque puede ser, se parece bastante al Vinicius, pero le está ofreciendo, puede ser Vinicius o Rodrigo, no lo tengo muy claro la verdad, una Copa de Europa y los 100 millones. Y ahí Ancelotti tratando de hacer que Xavi vuelva, que se aferra un árbol. Tienes que volver, Xavi. Bueno, me pareció excesivamente brutal, de verdad me reí mucho cuando lo vi. Ahora mismo también me he reído muchísimo, y creo que es exactamente lo que pensamos todos los madridistas. Seguramente lo pensará Ancelotti también, que ojo que hubo un tiempo donde Xavi le estaba pintando la cara muy frecuentemente a Ancelotti, y yo decía, es que no puede ser que el muerto de Xavi le esté pintando la cara a Ancelotti. Entonces, pero yo creo que últimamente tanto Xavi como Florentino como el mismo Vinicius es capaz de ofrecerse a jugar gratis en el Barça con tal de que Xavi se quedara, porque el trabajo que está haciendo es espectacular. Voy a suscribir todas las palabras que dijo ayer tras el partido ante el Napoli en Ring, en el que decía, Xavi, estás haciendo un trabajo espectacular, ojalá vuelvas pronto y ojalá vuelva al Barça, porque estoy totalmente de acuerdo. El trabajo que está haciendo Xavi para el madridismo es algo que sencillamente no tiene precio. Voy a despedirme, espero saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.